En cierto caso, a la iglesia que yo me congregaba, había una muchacha que tenía 7 metresas. Se Ella joda, cayó en yo su creo. trance con sus 7 demonios. Y Y cuando ella volvió en sí, ella le dijo al predicador, no me saques esos demonios, que con eso es que yo hago caer a los hombres. Tú no ves que yo no soy tan bonita. Ese es el que me da el power a mí. Ella misma dijo, oh, no me saquen mis demonios de metresa, porque yo no soy bonitilla y necesito los Claro, chakras para hacer caer al para hombre. poder casarse, claro. bienvenidos, esto es un Top Podcast, espero que se encuentren súper bien. Y a propósito de este mes de Halloween y de demonios, de ángeles, de vainas que uno no entiende, de muertos, hoy tenemos a una eminencia, un tipo, no vamos a decir las credenciales de él en el área Eminencia. de la ingeniería, porque son muchas por ahí. Vamos a darle del área de la sabiduría bíblica, religiosa, toda esa área por ahí. Pero antes de, que se me olvida, a mi izquierda, que posiblemente lo están viendo ya, porque no voy a hacer un corte para mí solo, está mi primo famoso, Primer, bienvenido. Vamos. Claro, tipo duro, pero el día de hoy, bueno, en este episodio no se va a centrar en ti, pero tú vas importante aquí. Pero ahorita te tenemos algo guardadito. A mi derecha está Ismael, como siempre, que a nadie le importa. Pero el invitado de hoy, bienvenido Vladimir. Se me olvidó el Gracias, apellido. muchas gracias. Ey, escuchen esa voz, gente, escuchen esa voz. No, no, eso es Gary relajando. Loco, Estamos pero aquí antes para... de, yo tenía una duda. O sea, tú cambiaste la voz en un momento a otro. Yo me di cuenta que tú Se no metió en hablabas así personaje, antes. se metió en personaje. No, o Esto sea, no mismo, hoy, ya no uno te hoy, está... sino en tu vida. O sea, tú no hablabas así. Y de repente yo comencé a escuchar esta nota de voz, loco. Envíame el audio de Yuri. No, lo que Sí. pasa es que uno hace curso de locución, hablan que no engolemos la voz, pero uno la va cambiando, te dan tics y lo que son prácticas, Sí. que si la vas haciendo el día a día, la voz se va poniendo más gruesa o más aguda, dependiendo lo que tú quieras lograr. Tenemos que coger unos cursos de semana. Se va poniendo omega o alfa. Sí mismo, el alfa y tab, el alfa y el omega, dependiendo. Señor Vladi, ¿de qué vamos a hablar hoy? Vamos a hablar de demonología, Es angelología. demonología y angelología. ¿Qué es eso? Estamos en el mes de octubre, O sea, de político y de ciudadano. Halloween, eso mismo, de política y robo. Mes de Halloween, 31 de octubre al 1 de noviembre. Esto lo vamos a subir de una vez, este video. Y vamos a hablar un poco de lo que es eso, la angelología y demonología. Para que la gente entre en contexto, ¿qué son los demonios? ¿Qué son los ángeles? Que vamos a hablar un poco de esto. ¿Qué son los ángeles? Al igual que los demonios, vienen siendo los mismos derivados. Los ángeles son seres espirituales superiores a los hombres. ¿Por qué? No se enferman, no nacen con defectos, no mueren. Son seres eternos, como sabemos ya de lo que es la mecánica cuántica. Son seres enérgicos. La energía ni se crea ni se destruye, sino se transforma. Entonces de ahí vemos que los ángeles pasan a ser lo que son demonios, por ciertas características o ciertas propiedades de santidad que perdieron. En la tema de teología, lo que es la angelología y demonología, como su nombre lo indica, es el estudio de los ángeles. Y el otro es el estudio de los demonios. Son ramas de la teología. La palabra ángel viene más del griego ángelo, que significa mensajero. En lo que es la parte rabínica son malas. Ángeles, malajines, son mensajeros. Los demonios en la parte griega eran los que daban los mensajes de los dioses del Olimpo hacia los seres humanos. Y los ángeles, según la tradición griega, eran los que daban los mensajes entre los dioses del Olimpo. Brother, yo no sé si tú eres cristiano. No, Guy no te presentó a ti como cristiano, yo no te conozco. Pero nosotros somos cristianos. Entonces, nosotros como cristianos, permiso, por favor, déjame hacer mi pregunta. Nosotros como cristianos, ¿qué nos importa a nosotros eso de que estudiar demonología? ¿Por qué es importante estudiar demonología? Tenemos guerras espirituales. Como tú alegaste, tú eres cristiano. Pablo dijo, alegó, no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades, huestes de maldad, contra señores del mundo que gobiernan en las regiones celestes. Entonces es importante saber contra quién peleamos, de qué forma peleamos y las estrategias que estamos utilizando. Pablo alegó que no peleamos como quien golpea el aire. Sería difícil tú no conocer a tu enemigo, servirle a Dios como cristiano y no tener ni siquiera un concepto de lo que es la demonología y angelología. En la Biblia, si tú la lees, ¿verdad?
siempre hace insinuaciones de que estas cosas existieron. Sin embargo, no es algo que se enseña comúnmente, ni algo, incluso las personas lo tienden a ver como algo muy sobrenatural, pero vemos, por ejemplo, con Pablo que habían unos magos, siempre vemos como insinuaciones de que habían gente que hacían idolatría, que hacían magia, que hacían su brujería, o sea, que sí está afirmando que estos poderes realmente existen. O sea, ¿qué tan real es esto ahora mismo en la actualidad? Ahí vamos a tener que entrar un poco y disculpen a la mecánica cuántica. Ok. Pablo alegó que lo que se ve fue hecho de lo que no se ve, dando a entender lo primero es lo espiritual antes que lo material. Es como dice la mecánica cuántica, que todo lo que está creado son por cuerdas vibrantes que no son visibles a los humanos, alegando lo mismo que dice Pablo. Primero está lo espiritual, los seres angélicos, nuestra esencia, antes que la parte material. Entonces tenemos que ir conociendo ya de dónde emanamos, porque la fuente, como ustedes le conocen, Jehová, Yahweh, es espiritual, no es un ser material o, amor, o morfológico, es decir, como materia, sino que emanamos de una fuente que es energía. De él emanamos y es espiritual, no es tangible así como nosotros conocemos la materia. Entonces los demonios son intangibles. Son tangibles, es decir, son palpables, sí, pero no son, es decir, morfológicos, no tienen materia, no están formados por materia, sino que son seres angélicos espirituales. Entonces, actualmente los demonios andan por ahí. Te pueden dar una galleta. Como yo antes, sí, exacto. Me ponen una galleta. Ah, Es un como galletón, Constantine, ay. por ejemplo, no, perdón, como en El Señor de los Anillos, o sea, que se pone el anillo y después ve, uf, ey, están con nosotros, pero no lo estamos viendo. Más o menos. Si nos vamos a la Biblia, ya que ustedes alegaron que son cristianos, existe un don que se llama el don de discernimiento de espíritu. Sí, Se sí. supone que este don te da la capacidad de vislumbrar lo que otros en su estado natural no pueden ver. Hay dos clases de seres angelicales, tenemos que hablar de eso. Hay unos que sí están sueltos y hay otros que están encadenados en prisiones eternas. Tenemos que hacer diferencia en eso. Antes de entrar en esa materia, vamos a hablar cuántos tipos de ángeles hay. Porque Bien. uno quiere saber Me tipología, gusta, me gusta. Excelente. Me forma. Pero cuando habla de ángeles, también habla ahí mismo de los demonios. Porque los Sí, estamos ángeles, sí. los demonios son Lo ángeles único que caídos. cambió fue la esencia. Eso es lo que estamos hablando. El propósito. Siguen siendo seres angelicales. Son ángeles caídos, no dejan de ser ángeles. Bien, bien. Lo que cambió fue el atributo quizás de la santidad que perdieron. Del mal y del bien. Y eso mismo, pero siguen siendo los mismos seres angelicales. Incluso hay muchos, no he estudiado mucho de eso, pero hay muchos que dicen que los ángeles caídos y los demonios no son los mismos. ¿Por qué? Los ángeles caídos no necesitan de un cuerpo para manifestarse, pero los demonios necesitan poseer un cuerpo. Ellos dicen, ¿dónde vienen los demonios? Que aquí existía una tierra antes de que crearan Adán y Eva, que habían seres, Estaba desolada, vacía. O sin ajá, forma, perdón. que habían seres preadámicos, predémicos aquí existiendo, que se le considera cuando vino todo lo de la destrucción, los demonios. Y los ángeles caídos son otro grupo que están encarcelados en prisiones eternas, según tradiciones. ¿Cuántos tipos de ángeles hay, Bien. según lo que se conoce bíblicamente? Ángeles, arcángeles, principados, potestades, dominios, tronos, virtudes, querubines y serafines. 8. 9 en 9. total. 9. Ay, perdón, sí. Y Puede ser que nosotros, sí. como los seres humanos, ya venimos formando parte de la cadena como los números 10 en esa cadena quizás En Midgard. de tipología. Están los 4 seres vivientes, que sé que han escuchado, que tienen 4 rostros, que representan las 4 manifestaciones de Cristo en la tierra, o bíblicamente. Tienen rostro de león, representa a Cristo como rey, rostro de águila, Cristo como Dios, rostro de hombre, Cristo como hombre, y rostro de buey, que es Cristo como siervo. Son las 4 manifestaciones de Cristo en la tierra, esos 4 seres angélicos. Existen lo que son los 24 ancianos que han escuchado. Según teólogos, según rabinos y según entendidos en la materia, estos seres no son ángeles, porque tienen coronas de estéfanos, que son coronas de mártires. A diferencia de Cristo, que tiene corona de diademas o diadem, que es corona de monarquía, vienen representando a los 12 apóstoles y los 12 patriarcas, según tradiciones rabínicas y teológicas.
sea, son como, o sea, humanos importantes que Seres humanos murieron. importantes que representan, excelente, a las 12 tribus de Israel y a los Y a los 12 12 discípulos de apóstoles. Jesús. Bueno, los apóstoles. Entonces, con respecto a las clasificaciones, ¿en qué se diferencian esto? O sea, ¿cuál es su rol en la parte espiritual? Según muchos, los más importantes o los 4 más que se ha hablado o menciona la Biblia, está Gabriel, Miguel, Uriel y Rafael. Miguel sabemos que está de parte del pueblo de Dios israelí. Arcángel Miguel. Él es el que pelea por el pueblo de Israel. Según por la palabra arcángel, muchos determinan que esta forma constituido por 4 alas, como los serafines que tienen 6, los querubines 8 y los ángeles 2. Está lo que es Gabriel. Gabriel viene siendo el que da las revelaciones del Padre del cielo, que es lo que se está pensando arriba para con la tierra y para con los hombres. Rafael se dice que es el que se encarga de los espíritus o armas de los muertos, y Uriel es el que nos va a llamar a lo que tiene que ver con la parte de el juicio. Aparte de eso, en la demonología rabínica y en la angelología rabínica, que es muy diferente a la cristiana, ellos dicen que existen los ruaji, que son los espíritus, sheidim y masikim. Los sheidim son los que nosotros conocemos en el cristianismo como demonios. Y los masikim son aquellos que tienen la potestad de tomar formas, ya sea de imágenes o cuadros. No sé si los que son estudiando el satanismo han escuchado que las imágenes le hablan a la gente cuando están en los ritos satánicos. Igual las estatuas empiezan a hacer movilidad, son estos. También la demonología o angelología rabínica, ellos hablan que los ángeles, tanto los ángeles como los demonios, operan cada uno en ciertas horas. Un ángel de la mañana no es el mismo que tú vas a vislumbrar en la noche. Es lo mismo con lo que pasaba con Jacob, con Jacob, que el ángel le dijo que no podía rayar el arpa, porque su misión era por la noche. Ahí se llaman lo que son los zafires, son espíritus de la mañana. Tijarire, espíritus de la tarde. Telane, espíritus del mediodía. Y ahí entramos a lo que son Lilith y los incubos y súcubos, que son los espíritus nocturnos que operan en la noche. Ah, pues ellos tienen horario de trabajo, güey. Sí, así como Yo no nosotros. puedo. O sea, no, porque me llama la atención. Porque... y esa gente, bueno, se cansan los ángeles. No, no se cansan. Porque ellos se son relevan, se seres turnan. espirituales. No existe el cansancio. Según la Biblia, la Biblia de nosotros, ¿no? Una que tú mencionaste, pues ahí. ¿Cuál es el...? Siguen no, siendo. espérate, siguen él mencionó siendo- una Biblia rara. Siguen siendo Él la mencionó una misma Biblia rara, Biblia, por lo ahí. único que. La Biblia de nosotros. ¿Cuál es el primer demonio, verdad, que aparece? ¿Y dónde yo lo encuentro? El primer demonio que aparece. Que no sea Satanás, pero no me venga a mí que va a decir que... No, Satanás, mira aquí la serpiente. No, de eso sí no tengo conocimiento. ¿Cuál es el primer demonio? Se conoce que fue el querubín Satanás como el ángel caído, pero después de ahí, el primero que aparece. Pero entonces, ¿dónde aparecen los demonios en la Biblia? ¿En qué parte? Lo vemos en Mateo, lo vemos también en el Antiguo Testamento cuando Satanás se presenta, porque Satanás ya viene siendo parte de la parte negativa de lo que tiene que comandar los ejércitos demoníacos. En Josué, que también habla de eso, y en Job también, cuando se presentan los hijos de Dios, que entre ellos viene Satanás. Lo vemos en Génesis, si ya tú te quieres ir profundo, pero muchos evangélicos no aceptan esto. ¿Cuál? Cuando Dios dijo, ya tú me estás entrando en materia profunda, vamos a entrar profundo. Vamos, entonces. dale para allá. Cuando Dios dijo, Dale, sea la luz, Ujú. que estaba ese grupo de tinieblas. Cuando tú te vas al original, esa palabra tiniebla, que la gente lo conoce como una nube densa, no era una nube densa, eran los demonios que estaban presentes. Y Dios dijo, sea la luz. Y vio Dios que la luz era buena y apartó la luz de las tinieblas. Esta luz es diferente, para que ustedes vayan entendiendo, la creada al cuarto día, que fue el sol y la luna, que sirvieron para las estaciones, para el día y la hora. Había un cataclismo de demonios aquí que había desordenado la tierra, según los que saben. Cuando en Génesis dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Punto. En el original no hay punto y coma. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Dios no crea caos. Dios no crea desorden. Dios solo tiene que decir, hágase, las cosas se crean homogéneas, con un propósito y un fin. ¿Por qué estaba desordenada? En esta Biblia dice sin forma y vacía, creo. En el original estaba desordenada y vacía. Ok.
¿Qué sigue diciendo? Estaba desordenada y vacía, ¿verdad? Según los que saben, Cristo dijo una palabra muy clave, que cuando tú la llevas al contexto, entiendes qué pasó en el principio. Cristo dijo, yo vi a Satanás como un rayo que caía del cielo. ¿Dónde cayó? La tierra. Ahí fue el cataclismo. ¿Y qué dice Isaías? ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? ¿Dónde cayó? En la tierra. Ese cataclismo de demonios provocó lo que fue el desorden de la tierra, según los que saben. Vemos que existen tres cielos: cielo atmosférico, el que es el de nosotros, cielo astronómico y tercer cielo. Si nos vamos a Apocalipsis, la Biblia dice que el dragón arrastró la tercera parte de las estrellas, es decir, esa caída no fue solo. Él persuadió, engañó y usó la tercera parte de los ángeles. Cuando nos vamos al contexto de tercera parte, ¿a qué se refiere? A millones de millones que no caben ni siquiera en el planeta Tierra. ¿Por qué? Cuando vemos el demonio de Gadareno, que dice me llamo legiones porque somos muchos. Una legión es una palabra romana para designar a ejércitos que consta de 1000, 2000, 10,000 en adelante. Si ellos fueran pocos, no se meterían todos en un cuerpo porque faltaría demonios o faltarían ángeles para completar las otras tareas. Es decir, son tantos que un solo puede contener hasta 10,000 demonios de tanto que son ellos. ¿Tienes Sí. algo que decir? No, entonces los demonios. Espérate, que tú. Estaba. Ok, Si tú no tienes nada que decir, tú no tienes- No. Lo que pasa, los demonios entonces entran todito al cuerpo y cada uno hace una función diferente dentro del cuerpo. No que entran todos al cuerpo. Estoy hablando de estadísticas, que son tantos que un cuerpo Que te puede perdiste. contener miles de miles. Ellos pueden quizás entrar uno como función de ceguera, otro como función de destruir tu familia, depende del área de trabajo. dependiendo del área de trabajo. Tú Pero te lo que te estoy dando a entender es que Te es lo mareaste, te mismo. mareaste. Lo que él está diciendo es la cantidad, la densidad de los demonios de la Los tierra. demonios. Entonces, ¿cuál es la función, según se conoce, de de los demonios? O sea, hacer la oposición a la voluntad de Dios. Porque ellos saben ya que no pueden ser contra Dios. El único Entonces, que ¿cuál es? tiene, los demonios hacen eso, pero ahí viene lo que entrando ya el anticristo, que es el agente clave de la resistencia de Satanás al plan de Dios en los últimos días. Ese sí ya es el como que vamos a ponérselo a Dios, que es el que está puesto para eso, ya definitivamente en claro. Ellos están en contra de eso. Existen los principados, del griego erge, gobiernan naciones completas. Eso están designados a gobernar una nación completa con demonios o ángeles caídos por debajo. Están los potestades. Dentro de una nación gobiernan reinos y estados. Están gobernadores, del griego exousia, que son los que gobiernan sectores, municipios, barrios, provincias. Y luego están los menores, que son los huestes de maldad, del griego estratos o estratías, que son los que cautivan o gobiernan cuerpos humanos. Vemos que siempre la gente dice, el diablo me está haciendo la guerra, el diablo está aquí. El diablo no es omnipresente, eso es lo primero, él no reúne esta cualidad de la deidad, él no está en todos los lugares, sino que los demonios se identifican bajo el nombre del principado que los rige o los gobierna. Por eso cuando tú le preguntas, ¿cómo te llamas? Me llamo Santa Marta, es el principado que lo gobierna él. Vamos en China, al mismo tiempo, yo le pregunto al demonio, ¿cómo te llamas? Santa Marta. ¿Existe Santa Marta en dos lugares? ¿O el demonio es omnipresente? No, sino que ellos tienen un jefe y bajo el nombre de ese jefe ellos se identifican. Eso ustedes lo van a aprender si estudian un poco de santería, que habla un poco de eso, de los orichas. Ellos firman con su nombre. Eso mismo. Entonces, has mencionado una palabra, cataclismo. ¿Qué es cataclismo? Porque yo tengo un leve problema de atención. Entonces, cada vez que lo menciona, me quedo atrás. Ya tú vas por la Marta. Entonces, cuando vuelva a mencionar cataclismo, quiero entender para no quedarme atrás de nuevo. Eso viene siendo como un impacto de algo que provoca tsunami, una caída como, imaginámonos una lluvia de meteoritos, pero en vez de meteoritos, son ángeles caídos. Entonces, hablaba de los tres cielos. Gracias a Dios que tú me recordaste eso. Lo que impactaron la tierra se le considera en la teología rabínica y cristiana profunda, que son los demonios o ángeles caídos de menor rango. Lo que
Lo que quedaron suspendidos en el segundo cielo son los principados, por eso se quedan arriba. Esos son lo que tú lees en Daniel, que el príncipe de Persia se me puso, que era un principado. Y después vino el príncipe de Grecia, que son principados. Estos pelean en los aires, en el segundo cielo. Que el ángel Gabriel quería dar un mensaje a Daniel y no pudo y tuvo que venir Miguel en defensa. Y pelearon dos principados. El príncipe de Persia, que mucha gente dice que es Satanás, pero no es Satanás, es el principado de esa nación, como yo le dije. Y luego viene el príncipe de Grecia. ¿Hay dos Satanás? No. Esto es Hay dos interesante. principados. Esto es interesante, Vladi, porque en teoría Dios mandó un mensaje a Daniel, ¿verdad? Pero no fue tan simple como que llegó, sino que hubo una oposición aquí. O sea, ¿cuál es el verdadero poder que tienen los demonios con respecto a contradecir la voluntad de Dios? De Dios. Ciertamente, ellos no tienen poder para contradecir la voluntad de Dios. Al contrario, ellos terminan haciendo lo que Hashem o el Eterno dice. Antes de entrar ahí a responderte. Primero, porque Satanás, si cristianamente hablando, por lógica, sabe el fin de él. Porque Apocalipsis lo dice. Si él quiere, renuncia a ese papel para que Dios quede mal. Pero va a terminar haciéndolo. Sí. De modo que nadie se opone a Dios. Nadie resiste al Eterno. Hay que terminar haciendo lo que el Eterno dice. Porque yo, como si yo fuera un ser inteligente, dijera, ok, Dios dijo esa profecía, que yo voy a terminar así, pues yo renuncio a eso y voy a hacer otra cosa para que él quede mal. Pero al final, Satanás termina haciendo la voluntad de Dios. Se opuso, si ellos se oponen al plan de Dios, desde que fue dada la orden, le dice Gravier, ya Dios había escuchado a Daniel y le iba a dar la bendición, que era una palabra profética acerca de las 70 semanas. Los demonios se oponen porque hay cosas que se hablan arriba acerca de nosotros, acerca de cosas que van a pasar, que ellos no quieren que sean manifiestas en la tierra. Y sí se oponen. Hay ángeles de rango, como hablamos. Gabriel era un personaje de dar mensajes y revelaciones del cielo. Se necesitaba un ángel de guerra, que era Miguel. Por eso Miguel viene en intervención para pelear con ese principado que era de guerra, para decirlo así, se arma el boicot que tenía que armarse. No, porque, vamos a ver, porque tú eres duda ahora. Ya hoy yo te voy a fundir a ti porque tú me estás fundiendo a mí. No, de eso se Sí, porque la trata, que verdad. vamos. No, Una competencia de Cristo. tú me dijiste ahorita que los ángeles, ¿verdad? Son los mismos demonios, pero los ángeles no son tangibles. Son tangibles, lo que no son morfológicos, no tienen materia, no están constituidos como nosotros con materia. Nosotros Ok. somos tricótomos, cuerpo, alma y espíritu. Ellos no Ok. tienen materia como tal. Pero hay una parte, ¿verdad? De la Biblia, que no está en la Biblia, son de los libros Deuterocanónicos, Exacto. apócrifos, que hay unos otros- ángeles que se pusieron de bacano y comienzan a peñar a la mujer. Ok, vamos a entrar ahí. Este es el libro de Nosh. Chemihasa fue el que se puso bajo juramento de que vamos, que se ven bonitillas las hijas de Dios. Sí, estaban. Está en la Biblia, Estaban está- buenísimas está- esas mujeres y No, no, ellos sí, ajá. Sí, Vienen está- de se Dios. vieron tentados. Y no hay reproducciones entre ángeles, porque Los ángeles entre ellos no reproducen, pero sí ese cambio de material genético en el ser humano, sí ellos lo provocaron. Vamos a entrar ahí, que me gusta ese tema. Dale. Los ángeles, Se pregunta, Dios mío. Dice que apenas se pregunta. En verdad, Vladi, tú eres el primer invitado que lo está fundiendo. Él está perdísimo. Ahorita yo le voy a hacer un close-up en edición. Para que No, le vean la pero cara. Que de está, eso- sí, de- bebe agua, bebe de agua. eso se trata, Que está perdido. que disfrutemos, de eso Dale, se dale. trata. Enoch, entonces. Enosh, vamos a entrar a esa materia. Los ángeles, Hebreos dice, no habla de ellos de una raza, sino de una compañía, porque una raza es algo que se reproduce, una compañía no. Los ángeles ni mueren, como hablé, ni se reproducen, por lo tanto no pueden ser aumentados ni disminuidos. La pregunta que se hacen lo que piensan, o los sapienciales, ¿cuál es la cifra exacta? La segunda, ¿por qué Dios decidió esa cifra? ¿Qué representa esa cifra? Es verdad, hay un censo ahí. Importante. Hay un censo importante que ninguno sabemos. Millares de millares, pero ¿cuántos? Sí, porque si no se mueren ni se reproducen, tú ¿Y por necesitas, qué ese tú número? necesitas esa cantidad. O tú quieres esa cantidad. Hablamos que existen eso mismo, tipologías de ángeles. Los ángeles que se produjeron, o que se reprodujeron, según Job, según el libro de Nosh, son vigilantes, eran los vigilantes, bajo la cabeza de Shemihasa, que ya le habló. En Génesis 6, si vemos, habla una diferencia. Cuando los hijos de Dios, estamos hablando de una clase, hijos de Dios,
empezaron a vislumbrar o a mirar las hijas de los hombres. Es decir, las hijas y los hombres son otra clase. Hijos de Dios, hijas y hombres que son otra clase. En el antiguo pacto, o en el Tanaj, la Torah, o en el Pentateuco, como ustedes lo conocen, no se llamaba hijos a los cristianos o a los hijos o a los que pertenecían a la parte de Yahweh o como seres humanos. ¿Por qué? Porque Cristo dice, más a los que les recibieron, le dio potestad de ser hijos de Dios. Ese título, tú no lo vas a encontrar en el antiguo pacto. 2 veces lo vas a encontrar en Job, cuando los hijos de Dios se presentaron delante de él, entre ellos Satanás. Entonces ya tú empiezas a deducir quiénes eran los hijos de Dios, que ven esa mujer bonitilla, pelito bueno. O sea, no eran hombres. No eran hombres, eran seres angélicos que empezaron a vislumbrar la hijas de los hombres. ¿Por qué yo creo que esto sí es real? Vamos a Judas, que Judas sí lo dice, lo que hicieron, claramente, porque está en la Biblia. Ellos se reproducen y crean lo que son los nefilines, los gigantes. Ok, la Biblia quizás dice gigantes, pero en el original dice nefilines. ¿Dónde vemos algo similar? En la cultura sumeria. La cultura sumeria presentan seres con alas angélicos, alterando el material genético, y nacen lo que son los Anunnakis. Entonces, en las tablillas de ellos, tú vas a vislumbrar que hay seres gigantes y que ellos le están sirviendo a esos seres, después que vinieron esos seres angélicos y alteraron el material genético. De ahí es que parte lo que conocemos como el diluvio. Había que erradicar esa genealogía de gigantes que nacieron. Y sobrevivieron 2 o 3, porque encontramos en los tiempos de David a Goliat, encontramos a otros varios gigantes que eran anormales. Porque la pregunta está, ok, si los ángeles no tuvieron cercanía con las mujeres, ¿de dónde salieron los gigantes? Y de ahí viene también cuando iban a invadir, creo que en Canaán, que le dijeron a José, mira, hay unos tigres ahí que son Tierra de que gigantes. son tierra de gigantes. ¿Fue Se literalmente supone- o fue una exageración? No, literal, se supone que el ADN no falla. Si nosotros somos de cierto tamaño, nadie puede salir gigante de la noche a la mañana, una persona que sea colosal. Entonces, según el libro de Enoch, que es un libro que no lo tienen los cristianos, pero que los judíos sí los estudian, Shemihasa fue el líder, el cual les dijo, vamos a llegarnos a las mujeres, y se pusieron bajo maldición para que ninguno traicionara de que lo iban a hacer. ¿Qué significa esto? Bajo maldición. Es decir, que si no cumplían, Hicieron Un pinky juramento, una promise. vaina. no, Sí, que que si De alguien no sangre, cumplía, pasa cortando. No, un pinky promise. el libro de Enoch no dijo cuál era la maldición, pero si uno de ellos no cumplía, esa maldición caería sobre uno de ellos. Firmaron un papiro, una vaina. Sí, ahí le enseñan a las mujeres cosas que hoy en día Eso es se lo que te iba a vislumbran. preguntar, que no solamente dice el libro de Enoch que se reprodujeron, sino que le enseñaron misterios a los Le hombres. enseñaron a las mujeres a maquillarse, a cómo consultar los muertos, cómo Temas de interactuar con sanidades. los espíritus, tipos de hierbas para sanidades, para lo que sirven, y a forjar lo que son las armaduras y armas. Que en la clavícula de Salomón también Sí. la menciona. Y yo una vez estaba leyendo esa vaina, la tuve que dejar de leer porque... No, la clavícula de Salomón es buena, porque te dice cuáles son los seres angélicos buenos y las horas, como hablamos, en las que operan, los malos y las horas en las que operan, y cómo hacer los conjuros para ser tangible, o dar con esa persona. O sea, que el Eso- tema de que a las 3 de la mañana es misterioso es de verdad. Sí, porque, y disculpen a los que son cristianos, sí, hasta la Biblia satánica lo dice. ¿Por qué? Porque el cuerpo está receptivo y la mente para recibir los hechizos y los conjuros. Cuando tú duermes, tú estás más propenso, según la Biblia satánica, a que el conjuro que yo hago, el hechizo, te caiga porque tu mente ya está en descanso receptiva. Ismael, habla Salomón que No, espérate. Entonces, un demonio me puede atacar a mí y yo vulnerable así durmiendo. No. Tan palomo. Cristianamente hablando, como tú dices, se supone que tú tienes una cobertura porque si te dan lo tuyo, revísate. Ya en un lenguaje llano. Si te bregaron en un lenguaje llano, No, maestro, pero No, lo que pasa es que me se pueden ve agarrar mucho de aquí cuidado. porque tenemos te cuido. Exacto, un pecadillo. Lo vemos mucho porque yo he escuchado que hay gente que van y venden de que tu Bueno, alma en Haití. No, es que hay 2 tipos de pactos. Hay uno consciente o inconsciente. Una legalidad consciente o inconsciente. La consciente es la que yo digo, déjame consultar un brujo, un pacto, una cosa. Yo estoy consciente. La inconsciente cuando alguien de mi propiedad, como un hijo ya pequeño que no tiene conciencia, yo lo llevo
a ensarmarlo o ponerle un pacto. Es una legalidad inconsciente, él no está consciente, pero como pertenece a mi propiedad, yo lo entregué. Ok, entonces un padre puede vender el alma de un hijo. Sí. Eso está palomo. Porque el muchacho no. Y la No, protección. pero porque espérate, mi alma es estamos mía. hablando. Si es en el cristianismo, acuérdate que el hijo no llevará por los pecados del padre, ni el padre llevará por los pecados del hijo. Sí. Si tú estás en los caminos del Señor. Ahora, si tú estás fuera, la Biblia dice que hay una legalidad que Pablo lo dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros. ¿Se te olvida? Hay un acta de decretos. Ok, sí que el De que legalidad no, contra nosotros. el que no es cristiano, o sea, que tiene entonces otro motivo. Que cuando tú vienes a Cristo, entonces Dios ahora asume este papel de legalidad tuya. Y ya no pueden hacer Sí, obra porque- contigo que echó mal de ojo y vaina, no, porque ya tú estás cubierto por Por el la poder sangre de Dios. Cristo y la cobertura, que es la que te falta del Espíritu Santo. Por eso, ¿qué dijo el diablo? ¿Tú has leído eso? Ok, yo veo que Job te sirve porque tú lo tienes nítido. ¿Y quién fue que le dijo? Está bien. Ah, porque no cristiano está a ley de que un viejo vaya a Haití y se lo lamba. No diga, Buena pregunta. Está fuera de la que tú cobertura. Antes que tú respondas. está fuera de cobertura. Eso Vladi, cualquier cristiano antes lo que tú sabe. respondas, antes de que tú respondas, ¿esa cobertura es intrínseca para un cristiano? ¿O se puede hacer en modo Constantine? En modo Constantino. Que dije que yo sí, Sí, no. que yo tengo los reales vainas, que tengo... Según la cábala hebrea, tú también puedes hacer unos conjuros donde tú también te haces una cobertura. Según cábala hebrea, no cristianismo. Pero yo me pregunto, o sea, ¿dónde está la protección de los niños, por ejemplo? Porque un niño no tiene conciencia. No tiene Un conciencia. niño de 1, de 2 años, que apenas no sabe ni siquiera lo que es el mundo espiritual, o sea, quién lo protege, quién no, ni siquiera ha decidido si es cristiano o no es cristiano. ¿Dónde está la protección de ese niño? Por eso O sea, te está en el alegué. limbo. Por eso te alegué. Hay una acta de los decretos contra nosotros. No me voy más. Pablo, quizá tu favorito. Están bajo el príncipe de la potestad del aire. El espíritu que ahora obra en los hijos de desobediencia. Están bajo una atmósfera del príncipe de la potestad del aire. O sea, que estamos en Están desventaja. vulnerables. Estamos Si tu en padre desventaja. quizá ignorante porque lo llevó, llevó a alguien que Se está dejó bajo su llevar. propiedad, termina el diablo teniendo una legalidad, lo que llama legalidad inconsciente. Por eso muchos van a las iglesias, ejemplo, y caen endemoniados y se sorprenden. Ujú. Dicen, pero ¿y cuándo? Pues yo no hago cosas del diablo porque yo tengo un resguardo, o terminan vomitando un resguardo que no sabían que lo tenían. ¿Por Sí. qué? Porque lo llevaron inconsciente cuando niño. Lo ensarmaron o un azabache. Y de repente en una campaña, quizá ustedes lo han visto, botan un resguardo. Sí. Que ni tenían idea que tenían eso. Por padres negligentes que lo Bueno. llevaron a esa área. Conviértanse, mi gente, que usted no quiere convertirse, míralo ahí. Esa parte de la iglesia me llama la atención porque yo he visto que hay gente que le oran y vaina que lo tumban al piso. En una ocasión a mí me tocó eso, Te tumbaron. pero yo no sentí nada. Yo lo que no quería hacer quedar mal a la doña. Tú que me querías estaba salir del orando. paso, eso pasa. Déjame Entonces me yo- tiré al piso. El de que- Sí, déjame. Dale. Sí, yo mire, No, bueno, no hay nada atrás donde yo darme, Ah, ok. Dale, dale. Entonces yo lo que quiero saber es si es real eso o hay una actuación detrás, porque en mi caso fue actuación porque la doña tenía rato conmigo orando. Y te tenía la cabeza así de seguro ya. ella No, ella ya le tú susurró sabes. atrás. Y ya tú, ok. Ella le susurró atrás de que es mi hijo. Entonces yo con este tamaño y la Ayúdame ahí. Ayúdame ahí. Ayúdame ahí, por favor. bien, yo grandísimo, la doña con el cocote para arriba, Ah, sí. le va a salir una hernia cervical aquí. Yo le dije, déjame ayudarla para que no, porque no puedo salir caminando si está todo el mundo en el piso. Mira, Pues me tiré tranquilo y duré mis 3 minutos ahí. tenemos dos cristianos. Vamos a responder desde tu perspectiva, tu óptica crítica. ¿Qué tú crees de eso? No, eso, tú no debiste de tirarte para atrás. Tú debiste de... Salí caminando. Sí, Doña, salir hablamos caminando. ahorita. Sí, porque si tú no... Realmente eso pasa, porque a mí me ha pasado. Ok. Me ha tocado, así que... Gente que ni me pone la mano y yo he caído. Y tampoco no es de que me tiro de que a dormir, de que un sueño ahí, de que... No. De 8 horas. Yo lo que creo que seguro cuando va a hablar y que en la Biblia dice también que hay gente que se emociona, hay gente falsa también, Sí. y hay gente que quizás no sean muy falsos, se persona bien, pero que se emocionan en un momento y quizás no hicieron algo que en verdad Dios lo mandó a hacer. Porque lo que se enseña es que, o sea, ni siquiera tiene que toparle si tú quieres, tú tranquilo. Si Dios quiso hacer algo con esa persona, lo hizo, pero no es que tú, ponle un pie atrás, que túmbalo. No, pues yo he visto gente tirando Sí, sacos una y que pregunta, cuando el Gaby. saco le da se tumba.
Vladi, yo tengo una esposa. Ella es cada vez que cuando comienzan a hablar de estos temas, ella como que se emociona mucho y llega un punto que dice, ya no hablemos de eso porque supuestamente cuando uno está hablando mucho de eso, de que llegan Influencia y que el aire se... influencia, que si o qué, que el aire se carga, cosas como eso es verdad, según lo que tú has leído. Dependiendo del contexto. O sea, si yo comienzo a mencionar mucho, porque dentro del santeísmo de aquí están las 21 divisiones, Chamá, Chejeo, que si o qué, el Barón del Cementerio, Anaís a pie, que el que ahí tiene. Sí. Sí, Anaís a pie. Anaís a pie y todo ese tipo de cosas. Cuando uno lo comienza a mencionar, bueno, yo, que una vez lo leí, cuando lo comienza a mencionar, la gente se asusta y dice, no lo llamen, que esa gente viene No, y eso, acaban con ellos nosotros. quizás Oye, esa gente están confundiendo eso con abrir portales y no cerrarlos. O sea, los portales se abren. Sí, es decir, yo inconscientemente o por juego me pongo a hacer un conjuro de eso que me dicen de santería y abro ese portal y no sé cerrarlo, ahí sí. Pero de mencionarlo y hablar de eso, no, porque es un tema que ya tenemos que conocer. Aquí en República Dominicana se habla de eso, de la santería, de Anaís a pie, del Barón de Cementerio, de las 21 divisiones. La metresa. Las metresas, que no hemos entrado ahí, pero tenemos que entrar en la metresa. No sabe esa pregunta. Se dan más en las mujeres. Las mujeres son las que manifiestan esos demonios de metresa. ¿Qué es una metresa? Vamos a entrar ¿Es un a- demonio específico? Vamos a entrar ahí. Porque el tiempo no consume, después vamos a darle. Existen 7 pecados capitales. Sí. Vanagloria, avaricia, yo quería que tú glotonería, vayas a decir- envidia, ira, pereza y Yo lujuria. te voy a decir que es Canor. No, está bien que están en los animes muy chéveres, que me gustan. Y Exacto, entre exacto, eso existen los 7 más fuertes. Mucha gente, aún en la Biblia satánica, me sorprende. Nosotros tenemos a Lucifer y a Satanás como la misma persona. En el satanismo no. Habla de los 4 príncipes de las coronas del infierno, que son Satán, Lucifer, Belial y Leviatán. Representan los 4 puntos cardinales y los 4 elementos. Estos forman parte, estos 4, de las 7 pecados capitales. Los que vendrían faltando son Asmodeo, quizá ustedes lo han leído en el libro de Tobías, no sé si lo han leído. No me acuerdo. Asmodeos, Bersebú sí, porque Cristo lo menciona, y Mammón. En otra traducción usted va a encontrar a Creo que sí lo he Amón, escuchado. a Berfegor, Amón, a sí. Berfegor, el mismo coro. Entre estos entra lo que hablamos que son los íncubos y súcubos. Esos son los demonios de metresa. ¿Cómo opera? Según la tradición, ustedes conocen ya a Lilith, se le considera la primera mujer de Adán. Si leemos, gracias a Dios que esta traducción lo tiene, Lili. Lilith, la primera mujer de Adán. ¿Y Eva qué fue? Se dice que fue, La segunda. pero todavía no está claro porque la Biblia nada más la menciona una sola vez y no tiene Recuerden, contexto histórico de recuerden ella, nada más que se la menciona un Biblia- pedacito. La Biblia se hizo en el concilio de Nicea y Constantinopla. Un grupo de católicos que dijeron esto es inspirado, esto no. Caña, primer canon, vara de medir. Que no fue que se reunieron un grupo de evangélicos y de diferentes Sí, denominaciones. pero sabemos que para que un libro sea canónico tiene que tener referencia Te en voy a- otros te- libros. te- Y Lili no. Me- El asunto Negativo. de la cotilla. Negativo. El libro de Esther y Cantar de los Cantares se consideraba como libros no inspirados porque no menciona a Dios en ninguno de sus versículos. No, porque eso fue Salomón, el de Cantares fue Salomón, Esther- tú sabes. Y Esther Vuelto loco. no menciona a Dios en ninguno de sus versículos. Y no fue Salomón. Y de ahí viene una de las fiestas más importantes rabínicas, la fiesta de Purim. No menciona a Dios en ninguno de sus versículos. Entonces estamos diciendo que nuestra Biblia le faltan. Te dije que en Colosenses capítulo 4, léelo. Ok. Pablo alega la carta que le envié a la Odisea, que no la tenemos. Yo la leí, pero no se sabe la veracidad de la que aparece en internet. Tómenla y léanla ustedes. Y esta carta de Colosa que yo le estoy dando a ustedes, cuando la lean, envíense la Odisea. Ya estamos dando a entender que nos falta una epístola paulina. Entonces, si consideramos las epístolas paulinas inspiradas, la Biblia no está completa. Ok. Pero ¿dónde dice la Biblia entonces que Lili fue la primera? O sea, ¿de dónde sacamos eso? Se considera. Pero... Sí. Se considera, ¿dónde que viene esa parte? Que dice en Ujú. el principio creó Dios al hombre y la mujer, Ujú. para que se ensoñarease en los peces de la mar, en las aves de los cielos. Es decir, habla rápidamente de los dos. Entonces, en el capítulo 1, cuando lo leamos,
Entonces en el capítulo 12 es que él dice, ok, veo que el hombre se encuentra solo, vamos a hacerle de la costilla. Ujú. Pero hay un contexto que está en Génesis al principio. Dice, en el principio creó Dios al hombre y a la mujer. Varón y hembra los creó Dios. En el principio. No dice, primero creó al hombre, después de la costilla. Sino varón y hembra los creó al principio. O sea, que Adán viene de un divorcio. O sea, que yo no Según puedo tradiciones Con rabínicas, razón. podemos decir que sí, porque Ahora te Eva, entiendo. al no salir de aquí y fue al principio junto con él, se consideraba, según tradiciones rabínicas, igual que Adán o superior. Entonces invocó, que tú lo has leído, el nombre de Yahweh, Ajá. y le vino esa maldición a ella por no quererse someter al hombre. ¿Dónde encontramos esto? En el libro de Ben Sirá. Ya eso es rabino. Ya eso es a nivel judío. Si tú quieres ya encontrar Pero- más acerca de Lili, el libro Ben Sirá, puedes Se escudriñar, dice hacer un estudio exhaustivo ahí. que Lili anda por ahí, ¿verdad? Sí. Entonces, Lili era humana. Si estaba con Adán, era porque era humana. ¿Cuándo pasó Humana. Vamos a ser un demonio? O si no, Adán tiene que andar ese por ahí también contexto, rodando. vamos a leer por lo menos, que gracias a Dios que en esta versión aparece, Isaías. Siempre tenlo ahí. Capítulo 34, versículo 14. Dice, allí se dan cita hienas y chacales, y los sátiros llaman a sus compañeros, para que allí venga a descansar Lilith. Pueden leer lo que está ahí, ese Sí, nombre. sí, yo sé. Yo Entonces, si hay un nombre Lilith en específico en una Biblia, yo por lógica tengo que escudriñar por quién es ella. ¿Quién es Lilith? se dice que un demonio de seducción. Sí, ahí vamos a Aquí entrar. dice demonio femenino con alas y extremidades Excelente. propias de las aves. Ah, pero era una mala. Espectro de la Excelente. noche que habita en los lugares desiertos y entre las ruinas. Léelo de nuevo, que me gustó esa, Gary. ¿Demonio qué? Femenino. Demonio femenino. Me con, gustó ahí. femenino, con alas y extremidades propias de las aves. Espectro de la noche que habita en los lugares desiertos y entre las ruinas. Apax legómena. ¿Por qué viene un demonio femenino? ¿Dónde salió? Nosotros por lógica, como dice la filosofía, el por qué y para qué de las cosas. Ujú. Según tradiciones rabínicas, como te lo dije, la Biblia no está todo explícito. En el libro de Ben Sirá, ahí aparece toda la descripción acerca de este personaje llamado Lili, que era la primera mujer de Adán, que ya tú conoces. Ah, pues un divorcio justificado, entonces. Y gracias a Dios que esa Biblia de estudio, Entonces, Lili- gracias a Dios, no sea que me condenen la gente, digan, y este, lo Pero leíste. esto es la Biblia textual que lo dice. Entonces, la primera novia de Adán, No podemos llamar novia porque eso Bueno, no existía. Eso somos nosotros que tenemos eh, novia. la primera Y mujer de Adán, tenemos manga en un buen Ok. dominicano. la primera mujer de Adán es un demonio. No era un demonio posterior por Entonces, lo que ¿cómo, vino. cómo ya pasó de ser humana a ser demonio? Porque también es una buena pregunta. ¿verdad? Tú, siendo humano, puedes pasar a ser un demonio. Hablando de humano, ¿qué es humano para ti si Adán, ni se está considerando como una persona que era como nosotros así? Primero, la palabra Adán significa rojizo, Adama, humanidad. Él no era ni igual de piel como nosotros. El original, ¿ha buscado la palabra Adán en el original? En la Strong Exhaustiva, que es cristiana. Era un hombre rojo entero. Ni siquiera humano como nosotros. Sí, pero nosotros venimos de él. Pues a imagen y semejanza de Dios. Se perdieron, sí. igual que los demonios, que eran Si de ángeles aquí caídos. a 2000 años Se pierden, la humanidad ha cambiado. Imagínate de tiempo a Adán. claro, han cambiado, se pierden esencias. Sí. Él tenía una esencia. Primero, la Biblia dice que Dios trajo en el capítulo 2 todos los animales delante de Adán. Quiere decir que respiraba bajo del agua. Eso nadie te lo predica porque se ve como de anime. ¿Cómo es? Repite ahí. Ey, fundió ahí. Repite, sí, porque me quedé. Que Dios trajo a todos los animales delante de Adán, o sea, que él respiraba bajo el agua. O volaba, no sé. Es como que yo le diga, ok, Adán el pobrecito se me va a ahogar en el mar. Déjame traerle al tiburón, ponle nombre. Ahora el pececito, ponle nombre, al pulpito, ¿no? Sí, pero no debían subir los ratones en esa vuelta. Ni los moquitos. Pero Oye, eso ya, yo cada sé quien que- tiene una función en este planeta. Tú que sabes de radio, es posible quizá que tengamos un rato heavy. Vamos a darle, aunque A no, los 5 voz y su cubo. se nos quedan temas, con lo de Halloween, que a propósito del mes de octubre. Él no terminó con la meta esa. Ah, ¿verdad? La verdad. Los La incubos. meta esa. Porque Los yo he escuchado Los incubos y que- su cubo. Los que hay incubos y su mujeres cubo. que son duras en la cama con los hombres. Mire, no cuando se tienen meta esa. sorprenda. Entre los... Eso es verdad. Que hay mujeres de que Sí. son duras en la cama con los hombres cuando tienen meta esa. Sí, vamos a entrar ahí. Aprende a hacer O preguntas. sea, se termina de decir también que es una metresa, porque se te explicaste que la... Son espíritus mayormente que se dan en las mujeres para seducción. Él mismo fue explícito.
permite a los hombres también, tanto a los hombres como a las mujeres, seducir a quien quiera. En cierto caso, en la iglesia que yo me congregaba, había una muchacha que tenía 7 metresas. Los bloggers. O sea, que esa tipa tenía Era el final de los a quien- finales. a quien quisiera bajo su piel. Ella cayó. La iglesia ¿Cómo es te das ex. cuenta cuando son demonios de matriz? Ellos caen y la mujer empieza a arrastrarse como si fuera una culebra. Son demonios de matriz, son manifestaciones. Entre esos están Aizapien, son demonios de Metresa, Metresilí, Santa Marta. Santa Marta y Metresilí, según la santería, no son muy amigas. Porque a Santa Marta le gusta dominar a un hombre y tenerlo. Pero a Metresilí le gusta robarle el hombre ajeno. Ah, Por eso Santa Marta, si leen las 21 divisiones, no aparece. Son demonios de Metresas enemigos. Ok, Oye, pero las mujeres joden hasta entre sí, demonios. muchacho. ella, Hasta entre demonios. ella se cayó joden en su entre- trance con sus 7 demonios. Y Sí. cuando ella volvió en sí, ella le dijo al predicador, no me saques esos demonios, que con eso es que yo hago caer a los hombres. Tú no ves que yo no soy tan bonita. Es el que me da el power a mí. Ella misma dijo, Oh. no me saques mis demonios de Metresa, porque yo no soy bonitilla y necesito Claro, los chakras para hacer caer al para hombre. poder casarse, claro. Entonces, al final a eso a ella le convenía. O sea, A ella ella le convenía, llegó a su ella pacto con misma ese dijo demonio. eso mismo, ella estaba consciente, ella misma dijo, no me saquen mis demonios, porque con eso es que yo hago caer al hombre. Mírame, ella misma, no me saquen mis demonios de O sea, Metresa. ella dijo que sí, reconoció que sin ese Así demonio mismo. fácilmente queda. Era como la pitonisa, que Pablo, ella, estos son los de Dios, estos son los de Dios, Pablo tranquilo. Jesucristo salva hasta que le sacó el demonio. Cuando los otros vislumbraron que ya no adivinaba y no había dinero, ¿quién te sacó ese demonio? Pablo de Tarso, uno que anda predicando. Paloma ahí que me está Se me comiendo. fue la esencia. Se le fue los power. Sí. El power de trabajo se lo quitaron. Ah, tú fuiste que le sacaste. Ustedes saben que Ujú. le dieron hasta con el cubo del agua al pobre Pablo Pero- porque ella ya no adivinaba. El negocio. Entonces, en eso de la metresa, ellas poseen el cuerpo, ¿verdad? Entonces, ellas son las que toman acción de la persona. Sí. Porque vuelvo y te repito, escuché una vez un testimonio de alguien que me dijo que estaba teniendo relaciones con una mujer y que la metresa la hacía mejor Subió, sí. que la tipa. Eso mismo. Con Yo la que tomaba. estaba. Es que eso es ¿Eh? como O sea, Yu-Gi-Oh! era- Tiene años de experiencia. Eso es como Yu-Gi-Oh! Un cambio de personalidad. Ah, ok. Ahora necesitamos fulano. Y llega fulano. ¿Qué pasa también con estos demonios? Tienen que ser durísimos entonces. Pues. Estos demonios no solo aparecen nada más en cuerpo, aparecen en forma física también. ¿Cómo así? Sí. Así como Dios, la palabra teofanía, que se utiliza mucho en la teología, que es Dios tomando forma, así también ellos toman formas, incluso los ángeles. Por eso Pablo alega, muchos, sin saberlo, hospedaron ángeles. ¿Cómo yo hospedo un ángel sin saberlo? Porque llegó como un Vladimir cualquiera, ay, manito, estamos aquí, necesito dormir en tu casa. Por eso yo nunca lo supe, porque si llega con gloria diferente, yo digo, estos son ángeles. Ujú. Entonces los íncubos, que son los que van arriba, y súcubos, los que van abajo, los súcubos son para los hombres. Esos demonios de Motresa se te pueden aparecer con una mujer bonita en tu misma habitación y decirte, Gary, hoy te toca. ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos? No la mandé para mi casa. Y los Le mando el íncubos, location de- que son los que van arriba, son los que seducen a las mujeres. Escuché a una mujer de mi iglesia, no puedo mencionar el nombre por razones. Ella decía, Ahora van a cuando estar empezamos ellos a hablar de esos pensando temas, ahí en la ¿Quién iglesia. fue? cuando estábamos hablando de esos temas, porque es un tema que yo tengo años estudiándolo, el predicador empezó a hablar, los íncubos y súcubos no solo toman cuerpo, sino que se te aparecen también. Y hay oraciones para ustedes llamarlos, por si quieren, Dios los libre. Hay oraciones. Entonces, cuando el predicador empezó a hablar de los íncubos y súcubos, de que cómo se manifiestan y que se vuelven tangibles, todo el mundo estaba escéptico porque los evangélicos somos así, eso es mentira, eso es herejía. Y una persona que antes le servía al diablo compacto se levantó delante de la iglesia y dijo, eso que el predicador dice es verídico. Que yo lo hacía antes. ¿Por qué? Ese demonio llegaba fijo a tal hora y me hacía el amor tan rico que ya yo no quería hacer el amor con mi esposo. Me dejaba toda aruñada, pero me lo disfrutaba. Ya yo no quería tener relaciones sexuales más con mi esposo. Él llegaba a tal hora
y teníamos relaciones sexuales siempre. Testimonio de una hermana convertida en la iglesia Pero evangélica. ese era varón. El ese- que le llegaba a ella era varón. Ella decía que le hacía el sexo Físico, físico. Entonces, físico. ¿cómo se llaman eso los varones? Las hembras son meterse y los varones. Los Los íncubos, porque van arriba, Incubos. y los súcubos son los de los varones. Es decir, si llega un súcubo, te va a parecer como Lili, una mujer de pelo rojo, porque si es Lili, bien Sí. bonita. ¿Qué tú vas a decir? Wow. Entonces ella alegaba, me hacía el amor o tenía relaciones sexuales tan a otro nivel que ella tuvo problemas en su matrimonio y perdió Ajá. su esposo, no es mentira. Porque el demonio lo hacía como nadie lo hacía. ¿Qué ganaba este demonio? ¿Qué gana? Según tradiciones rabínicas, no estoy alegando que sea así, Sí. ellos te roban la energía vital que tú tienes, la esencia. Sí, porque cuando tú tienes relaciones, hay un pacto. Sí. Eso Tú mismo. estás haciendo un Un pacto. intercambio de energía. Sí, un Eso intercambio de mismo, energía. y por eso ella decía, me sentía débil, como que perdía como, y me dejaba la espalda toda aruñada. Pero un buen dominicano se lo gozaba. Sí. Entonces, esa esencia, energía. Por eso que a veces el trance, que muchos le dicen el parálisis del sueño, que tú sientes que ya no te Ujú. puedes mover y Sí. sientes Ajá. como que alguien está encima de ti. ¿Cómo tú terminas cuando tú vuelves en sí? Como débil. Asustado. Y débil. Que tú sientes como que Me hay pasó alguien una que vez está, solamente, pero no recuerdo haberme que le sentido dicen la débil. Hace parálisis del mucho. sueño. Entonces, eso pasa. Ellos te toman esencia de tu energía vital y tú te sientes, la persona se siente débil. Mira, yo sé que ya esa vaina de tiempo, córtalo en dos, porque yo tengo que hacerle varias preguntas. Todavía no hemos entrado a Salomón. Y yo quería preguntarle, yo una vez vi varias manifestaciones en la escuela donde yo estudiaba de demonios. Entonces hubo una joven que de repente cayó en un piso todo sucio, que yo sé que no estaba actuando, ¿verdad? El piso donde yo estudiaba, Ajá. en mi vida lo habían limpiado. Y esa muchacha se comenzó ahí, comenzó a dar vuelta. Y vuelta, y vuelta, y vuelta, y vuelta, y vuelta. Y ahí en una cadena de oración le sacan unos demonios y una vaina. Cuando ella se levantó, ella no recordó que ella rodó por el piso. Yo he Siempre escuchado pasa que el así. que cae endemoniado no se acuerda que cayó endemoniado. No se Entonces, ahora acuerda. mismo tú caes endemoniado y de repente tú te No, paras y nadie sabe si tú no se estabas acuerda, endemoniado. porque el que está tomando de posesión es otro, como en Yu-Gi-Oh! Ya tú no sabes lo que pasó. El que toma ya posesión de tu cuerpo es otro, y el que te guía ya de tu mente Te es roba el otro, es wifi. otra ente. Por eso te dije, están los jueces de maldad que son los que cautivan y los controlan los cuerpos humanos. Él toma posesión. Entonces, sí, espérate. Los demonios son bien palomos entonces, brother. Sí, porque si yo tomo posesión de ti y yo lo que quiero es dañarte a ti, yo lo que tengo que ir de una vez, me metí en ti, voy a la cocina y me clavo un cuchillo y ya salgo de ti. Depende, porque si la intención del diablo es acabar con la familia entera, ¿por qué voy a acabar contigo primero? Necesito la puerta, el primero que me dé acceso, para después ir acabando uno por uno. Es lo mismo que pasó con un amigo mío, que su familia está destruida. Él intentó sacar un demonio. Ojo, y el demonio le dijo, fulano, no intentes sacarme. Ya nosotros tenemos un plan para acabar con tu familia completa. Y fue así. A los meses, los padres se divorciaron todos por su lado. El demonio se lo dijo lo que iban a hacer. Es decir, si el diablo quisiera eso mismo, matarte, y agarra y te acaba, no, porque que siempre hay algo detrás de. Tú abres el portal, pero si yo veo que puedo acabar con la familia entera, vamos a acabar con la familia entera, no con un solo. Entonces, ¿verdad? Eso de que hay un demonio incisivo, un demonio de mentira. No, un no es que demonio son de que demonios hay designados, un no es que demonio son de toda la demonios vaina. de eso, como el ángel de la muerte, no. Ellos toman trabajos específicos. ¿A que tú no sabes que los demonios son ilegales en la tierra? No, no sabía. Hasta Jesús lo dijo. En Constantine sales. Claro, el que entra por la puerta tú en no el corral perteneces de las aquí. ovejas es el pastor de las ovejas. Más el que entra por la ventana no se sube por otra parte, sale ladrón y robador. Es decir, no nacieron como Cristo, que cumplió las estadísticas de que era un terrícola. Sí. Esa gente se infiltraron aquí, son ilegales. ¿Cómo que yo vaya a Estados Unidos sin reunir los requisitos? Ujú. Son ilegales. No es que existe de que hay un demonio que nada más es de muerte, un demonio que es de enfermedad. No, ellos toman roles porque tienen un capitán, como te dije. ¿De qué tú te vas a encargar? Encárgate de esto, yo de esto y yo de esto, y asumen su propósito. No es que existe de que un ángel de la muerte, como la gente habla, o un demonio de la muerte, no. Dependiendo la función que ellos quieran hacer. Ellos se reúnen, no como muchos alegan, que están divididos, o como visiones de que si tú no cumples, un demonio le arranca el ala al otro porque no cumplió. Eso es falso. Cristo muy bien lo dijo.
un reino dividido contra sí mismo no prevalece. Si Satanás echa fuera a Satanás, su reino es asolado y no prevalecerá. Cuando tú ves que te llevan donde un brujo para sacarte un demonio, es mentira. El demonio le dice, me voy a estar tranquilo. Un ratico. Ya, te voy a dar tu recreo. Entonces tú, Cada una semana y después yo vuelvo. Como escuché a un amigo que me dijo, yo lo llevé ante tal brujo de una enfermedad que ni los evangélicos sanaban y se sanó de una vez. Yo le dije, no te creas. El diablo nunca juega limpio. Lo más fácil es decirle a la entidad demoníaca de enfermedad, mantente tranquilo ahí hasta cierto punto hasta para te que mete ellos goma me cuando crean. viene a ver mismo. Claro, Satanás nunca echa fuera a Satanás. Sí. Y que, como le dijeron a Jesús, echó a Beelzebú el nombre de Beelzebú. Él nunca se echa fuera. Una mente se te puede poner más bonita. No más bonita, sino que influye a Una que tú veas esa energía. persona, eso mismo, atractiva, o quizá como tú alegaste, quizá en las relaciones sexuales tenga ciertas habilidades que humanamente hablando no tiene. Eso es lo que viene siendo como cuando tú dices, ella no es como tan bonita, pero tiene un no sé qué Tiene un que toque, tiene como encanta. una gracia, como que me Exacto. atrae. Ella es como natural, pero ella tiene algo que me atrae. Eso Entonces, mismo. ¿y pues. cuál es el fin de ella entonces? Sexualmente hablando, porque eso es lo que ellas buscan, tener Sexua- relaciones con el hombre, eso y los súcubos, que es con la mujer. El fin de eso, como alegamos. Si yo no soy atractivo y no tengo quien pretendientes, eso me lleva a qué? A buscar de estas tipologías de espíritus para poder tener pretendientes, sentirme importante, y más las mujeres. Cuando vislumbran que el hombre no le hace caso, lo primero que se preguntan ellas es que si no son atractivas, y eso le baja la autoestima. Entonces recurren a estos espíritus de metresa, porque estos espíritus las ayudan a que los hombres vean en algo en ella que no tienen y se sientan importantes y atractivas para los ojos del hombre. Ok, pero ¿cuál es la... Por encima de la matriz, entonces, ¿quién está? O sea, ¿quiénes ya obedecen? Los demonios parten de Satanás y Satanás lo envía con un orden a que vayan Podemos donde decir que las Satanás sea uno de personas. los principales, pero cada metresa, como te legaba, cada espíritu tiene un jefe que está por encima de ellos jerárquicamente. Ellos siempre se identifican bajo el principado que los rige o los gobierna. Es decir, si a esa metresa usted le pregunta cómo se llama, en su gran mayoría, como aquí influye mucho lo que son los orichas, que es la santería, como es Yemayá, Chango, Oya, San Lázaro, Ongún Balenyo, Babalú Aye, eh, Anaísa Pies, Santa Marta. Lo sabe Ellos, todito. Ahí está. ellos Ahí van está a el dar, equipo entero. sí, el equipo de pelota entero. Ellos van a dar un nombre de esas personas, porque quizás esté bajo el dominio de ese principado, de ese demonio gobernador que está por encima de ellos. Es decir, su nombre como tal no lo da. Aún la santería, que he tenido el privilegio de estudiar un poco, dicen quien gobierna, ejemplo, Gumbalenyo tiene por debajo de él como a 20 orichas, que así que le llaman la santería lo que son los espíritus inmundos o demonios. Y da los nombres reales de esos 20 orichas. O sea, ellos dan el nombre de a quien ellos están representando. Eso mismo, de los 20 orichas que ellos gobiernan. Ahora, a un oricha de esos 20, tú le preguntas su nombre y el que te va a dar es de la cabecilla, que es Ogún Balenyo, ejemplo. Nunca te va a decir el verdadero nombre de ellos. Ok, tú mencionaste en un momento sobre tu testimonio de la chica que tenía 7 Siete espíritus. espíritus. O sea, ¿qué cantidad de espíritus puede tener, puede llegar a tener una persona y cómo eso se enumera? O sea, ¿cómo tú te das cuenta que tenía 7 en ese caso? Bíblicamente, lo primero es que cuando ella cayó en el trance, los demonios sí dijeron que eran 7. Ok, Dio el número. Igual que el demonio de Gadareno, que cuando Cristo le preguntó, el demonio dijo, somos legiones, porque somos muchos. Como hablaba, una legión es una palabra romana que consta de un ejército de 1000 en adelante. 1000, 2000, 10.000, 30.000, 50.000 en adelante, de 1000 en adelante. Ya no importa la cantidad si son 10.000, 30. Entonces una persona puede contener miles de demonios alojados en su cuerpo. En fin, como son amorfos, no son materia, son espíritus, se le es fácil alojarse mil demonitos, 1000 seres en un solo cuerpo, porque no tienen forma así corpórea, una masa, porque así sí se le haría difícil que una persona contenga tanto demonio en un solo cuerpo. Yo como que